Nos toca el capítulo 10, ya son 13 capítulos, así que ya estamos próximos a terminar ya todo el contenido del libro. Gracias al Señor hemos podido avanzar, así que hoy día nos toca, el capítulo 10 bastante abundante, como se dieron cuenta en el audio, y también abundante en todo lo que es el capítulo en sí, pero vamos a tratar de ir en algunas cosas rápido para abarcar todo lo que es el capítulo. ¿Ok? Oremos antes. Amado Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas este tiempo de escuela bíblica, tener un tiempo provechoso de enseñanza, de aprendizaje, donde podamos, Señor, en tu palabra hallar dirección a nuestra vida, que podamos en tu palabra hallar, Señor, la voz del Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia, a nuestra mente, de tal manera que nosotros podamos hacer tu voluntad, no la nuestra. Señor, ayúdanos a poder, Señor, conocerte más, conocer más de ti, de lo que tú eres, de lo que tú has hecho, y de esa manera, Señor, también crecer en nuestro amor por ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, este día a sacar provecho de esta enseñanza. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok. Me dijeron que con... bien. Ya, la tercera parte estamos del libro, son 3 partes, recuerden, del libro, y estamos ya en la tercera parte. Yo hago ayuda de memoria. La primera parte se trataba de qué es un cambio superficial. Y ahí nos dimos cuenta, ¿cierto?, la manera en que nosotros generalmente tratamos de hacer cambios, enfocados solamente en la conducta, lo cual siempre nos lleva a una vida más religiosa y legalista e hipócrita, ¿cierto?, que una vida genuinamente espiritual dedicada al Señor. La segunda parte, ¿cierto?, trataba de qué es un verdadero cambio. Y ahí vimos 2 cosas. Un verdadero cambio tiene que ver con, sucede cuando conocemos la realidad de nuestro corazón, que somos pecadores, ¿cierto?, y incapaces de poder satisfacer las demandas de Dios, pero también somos cambiados al maravillarnos y al conocer más del amor de Cristo. Amén, al conocer más y al asombrarnos más del amor de Dios en Cristo. Entonces, hoy estamos en la tercera parte, que trata de cuáles son los resultados de un cambio profundo. Los resultados de un cambio superficial son cambios conductuales que no tienen que ver con el corazón, pero los cambios profundos dejan resultados, dejan consecuencias duraderas, profundas, ¿ya? Una de ellas que hemos visto es que nosotros tenemos una nueva percepción de nuestra identidad. Somos hijos de Dios, somos herederos del Señor, entonces eso afirma nuestra fe. Y otra resultado de un cambio profundo que vamos a ver hoy es que tenemos una nueva capacidad para obedecer, una nueva capacidad para obedecer. Y esta capacidad para obedecer es nueva porque nosotros no tenemos por nuestra naturaleza humana una capacidad para obedecer a Dios. La Biblia es enfática en decir que nuestra naturaleza humana, la carne, que le dice Pablo, no puede obedecer las leyes de Dios. No estamos en una situación como personas comunes y corrientes de obedecer la ley de Dios porque no tenemos la capacidad o la inclinación a eso. Nosotros todo lo contrario, tenemos la inclinación natural a resistirnos a la ley de Dios, a resistirnos al Evangelio. Somos rebeldes por naturaleza al Señor. Entonces, para nosotros obedecer es necesario que Dios nos otorgue una nueva capacidad para obedecer, una nueva capacidad. ¿Ok? Experimentar un cambio profundo, entonces dice, produce, aquí tengo que cambiar en todas partes, así que, produce 2 grandes resultados en la vida de todo creyente. ¿Cuáles son los 2 grandes resultados? Primero, hay una nueva motivación para obedecer. ¿Ya? Cuando hablamos de cambios superficiales, la motivación para obedecer es yo mismo. Porque a veces, la mayoría de las veces somos obedientes. ¿Por qué? Porque para salvar nuestra imagen, para que no digan nada de nosotros, para mantener nuestra reputación, para buscar el reconocimiento de los demás. Es decir,
El cambio superficial está motivado por un egoísmo, un egocentrismo, que es obviamente innato de nuestro corazón, ¿ya? Pero el cambio profundo trae como resultado una nueva motivación para obedecer, pero no solamente una nueva motivación para obedecer, sino que también un nuevo poder o nueva capacidad para obedecer, ¿ya? Yo sin Cristo no tengo una capacidad de obedecer al Señor, pero con Cristo puedo tener una nueva capacidad para obedecer a Dios. De eso vamos a ver también el día de hoy. Obedecer, es muy importante. ¿Qué significa obedecer? ¿Ya? Obedecer de manera bíblica, y decimos de manera bíblica porque hay una manera no bíblica de obedecer, ya la hemos dicho, una obediencia superficial. Obedecer de manera bíblica es algo que tú no puedes hacer a menos que el Espíritu Santo cambie primero tus motivaciones y luego cambie o te dé su poder para hacerlo, ¿ya? Te dé su poder para hacerlo. Entonces, si ustedes se fijan, y lo vamos a ver después, la ayuda que tú y yo necesitamos es una ayuda externa. No es que nosotros necesitemos, para obedecer al Señor bíblicamente, para deleitarnos en la obediencia a Él, no es necesario rebuscar en nuestro interior, en nuestro corazón, para hallar de alguna manera alguna fortaleza que nos ayude a obedecer. No, en realidad nosotros no tenemos ninguna fortaleza en nosotros mismos para obedecer. Por eso necesitamos algo externo. Es lo mismo que la salvación. Para salvarme de la condenación eterna, para salvarme, para recibir el perdón de Dios, para recibir su gracia salvadora, para recibir la vida que Dios me da en Cristo, yo no necesito salvarme a mí mismo. No puedo salvarme a mí mismo, porque soy incapaz de hacerlo. No tengo la competencia ni la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, necesito a alguien de afuera que lo haga. Y en este caso es Dios a través de Cristo. Bueno, para obedecer al Señor es lo mismo, necesito a alguien de afuera, y en este caso es Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, si se fijan, tanto para salvarme como para santificarme, necesito de la ayuda de Dios, de la intervención de Dios en mi vida. No puedo salvarme a mí mismo, tampoco puedo santificarme a mí mismo. ¿Ven? Una nueva motivación para obedecer, eso es lo que necesito yo. Y el Espíritu Santo es la que produce esa nueva motivación para obedecer. ¿Y cuál es esa motivación? Bueno, permanecer en su amor, disfrutar su amor. De hecho, hemos hablado de aquello, ¿cierto? Cuando hemos visto qué es la obediencia. La obediencia es un resultado. La obediencia no es algo que nace de mi esfuerzo personal, ¿ya? Y lamentablemente nosotros en la dinámica diaria entendemos la obediencia así, porque por ejemplo, si el jefe me dice, bueno, necesito, Juan, que hagas esto, y uno lo hace. Es decir, uno comprende la orden, la racionaliza y actúa conforme a la orden que me dio el jefe. Ahora, ¿cuál es mi motivación para obedecer a mi jefe? Mi trabajo, no perder mi trabajo, el sueldo, mi familia, porque trabajo para mi familia, y hay un montón de cosas. Pero las motivaciones tienen que ver con esas cosas, ¿ya? En cambio, para obedecer al Señor, para vivir bajo o en obediencia al Señor, debemos primero entender que la obediencia es un resultado de lo que, de hacer, ¿cierto? Algo por amor, en este caso con respecto a Dios. Lo que tú haces es el resultado de lo que tú amas. Si yo en mi trabajo amo mi trabajo o amo mi familia, que sustento con mi trabajo, yo voy a obedecer a mi jefe. Voy a procurar no perder mi trabajo. ¿Entiende? Si yo estoy en el colegio y obedezco a mi profesora, es porque yo me amo a mí mismo, ¿cierto? Porque no quiero que me reten públicamente, eso me avergonzaría. Entonces, por amor a mí mismo, le obedezco.
por ejemplo. Pero siempre la obediencia es el resultado, o lo que hacemos es el resultado de lo que nosotros amamos, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué vemos televisión? Porque disfrutamos ver televisión, ¿ya? ¿Por qué vemos una película? Porque disfrutamos ver una película. ¿Por qué compramos? ¿Por qué alguien sale de compras y se está disfrutando eso? ¿Por qué se deleita eso? Ama eso. Ama el salir de compras. Ama esa sensación, ¿ya? O también eliges un amigo o no eliges a un amigo, ¿cierto? Porque tal persona te cae bien y tal persona te cae mal. Es decir, siempre nosotros hacemos aquello que, o lo que hacemos nosotros siempre es aquello que está más inclinado a lo que amamos más. Amén. Hemos dicho en alguna oportunidad, no recuerdo si Jonathan Edwards dio este ejemplo, pero el caso del asalto, ¿ya? Que cuando alguien es asaltado, ¿cierto? Y el asalto es como que alguien te obliga a hacer algo, entonces uno pudiera decir, no, es que no siempre uno hace lo que ama, ¿cierto? A veces alguien te pone, qué sé yo, un revólver en tu cabeza y te está obligando a hacer algo. Pero aún así, decía el escritor, aún así tú en ese momento estás decidiendo por lo que más amas, que es tu vida, y entregas lo que tienes, porque amas tu vida. Entonces, sea cual sea la situación, estés bajo presión o no estés bajo presión, nuestras decisiones siempre van a ser inclinadas a lo que más amamos. Amén. Entonces, una nueva motivación para obedecer. Nuestras acciones son el resultado de aquello que tú encuentras atractivo, valioso, digno de tu amor. Por lo tanto, la obediencia verdadera es el resultado de disfrutar a Cristo. Y ese es el tema que nosotros hemos estado abarcando permanentemente aquí, que nosotros tenemos una lucha en el corazón, puesto que Cristo tiende en nuestro corazón a volverse menos valioso. A eso el Señor le llama en Apocalipsis abandonar el primer amor. Porque está el peligro permanente de que Cristo se vuelva menos valioso al lado de otras cosas. De mi reputación, de mi seguridad, de tantas cosas. Entonces, Cristo se vuelve poco valioso y eso hace que generalmente mi obediencia más sea a mis propias demandas de mi corazón más que a Cristo. Entonces, para yo obedecer a Cristo, no hace falta meramente disponerme en mi mente, ya, ahora sí que voy a obedecer, ahora sí que voy a hacer las cosas bien, ahora sí que sí. No, es como cuando el borracho decide no tomar más, ¿cierto? No, ahora no tomo más. Y usted sabe que al mes va a estar en lo mismo. Porque obedecer a Dios, tal como en todo orden de cosas, no tiene que ver tanto con la disposición esencialmente, sino que también debe ser respaldada esta disposición con una motivación particular. Y en este caso, nosotros hemos estado hablando del amor a Cristo como la motivación esencial para obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a Cristo, obedecemos. Él lo dijo, vamos a ver este versículo más adelante. Él lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O como lo dice las Américas, ¿cierto? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, guardar los mandamientos es el resultado de amar a Cristo. De tal manera que cuando a mí me cuesta obedecer a Dios es porque tengo un defecto en mi amor a Cristo. Hay un problema en mi amor a Cristo. Hay algo que está batallando ahí en mi interior. Una nueva motivación para obedecer. ¿Por qué obedezco? ¿Se ha preguntado esto alguna vez? ¿Por qué obedezco? A veces hay personas en la vida cristiana que obedecen en virtud de la presión religiosa. No es que yo no hago eso porque en mi iglesia no lo hacen, o no se permite, o se permite. La presión religiosa. No es que no hago eso porque, qué sé yo, mi pastor se enoja. Porque ponen el pastor para todo a veces, ¿cierto?
Entonces, y si usted está obedeciendo de esa manera, déjeme decirle que es una pobre manera de obedecer a Dios, porque está siendo motivado por el temor al hombre. ¿Ya? No. Debemos entender bien por qué obedecemos. ¿Y por qué obedecemos? Porque he sido amado, porque quiero permanecer en su amor y porque quiero amar a quien me ama. De esta forma, la obediencia bíblica involucra 3 aspectos. ¿Se ha dado cuenta los papás? ¿Quiénes son papás y mamás aquí? ¿Usted se fija cuando su hijo o su hija obedece por amor a cuando obedece por obligación? ¿Se da cuenta la diferencia que hay de actitud? Cuando sus palabras, su actitud, uno nota. Cuando están por amor, así uno dice, ay, ¿qué le pasó a mi hijo? Qué bueno, ¿eh? Vuela haciendo las cosas, ¿ya? Obedece a la primera, algo pasó, tal vez el día de la mamá, no sé, ¿ya? Pero hay una motivación, pero es distinto cuando el hijo obedece de una manera obligatoria, ¿me entiende? Y cuya única presión en su conciencia es que la mamá o el papá es la autoridad, pues hay que obedecerle, ¿entiende? Ahora, eso, extrapolándolo a nuestra realidad, nosotros así también funcionamos con Dios muchas veces. Generalmente nosotros somos obedientes por obligación a Dios. ¿Entiende? Porque entendemos que Dios es mi autoridad y tengo que hacerlo. Pero está ausente la motivación central de la obediencia del cristiano, que es el amor. El amor a Dios. De eso vamos a hablar, dicho sea de paso, en el sermón también hoy. El amor a Dios. Entonces es diferente. Thomas Watson, un puritano, dijo que el amor hace que el cristianismo sea deleitoso, placentero. El amor es lo que hace la diferencia en la vida de un cristiano. Entonces, la obediencia bíblica involucra 3 aspectos. Una motivación que nace de estar disfrutando del amor de Dios, ¿ya? Una motivación que nace de estar disfrutando. Cuando usted está disfrutando del amor de Dios, cuando usted está disfrutando de Dios, cuando está en buena relación con Dios, en un corazón lleno de gratitud a Él, entonces hay una motivación en su corazón para obedecerle. También involucra un poder que nace de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, hay una capacidad interior que a usted le lleva a obedecer. Tercero, hay un objetivo que nace de desear darle la gloria a Dios. Es decir, usted ya está interesado en algo superior, glorificar a Dios con su vida. Más que dejar contento a su iglesia, a su pastor, a su papá, a su mamá, a todo el mundo. ¿Entiende? Usted desea darle la gloria a Dios. Obedecer es el resultado de que Cristo sea suficiente. ¿Por qué desobedezco? ¿Por qué obedezco? Porque amo a Cristo. Esa es la motivación central que debe haber. Ahora, ¿por qué desobedezco? Porque estoy vacío. Y busco que algo llene mi corazón. Me gusta este concepto que maneja el escritor aquí, ¿cierto? En el contraste que hace del vacío del corazón con la llenura de Cristo. El pecado comienza cuando dejo de estar satisfecho con Dios. ¿Por qué peco? Porque en el momento en que peco estoy intentando de llenar un vacío, que en mi corazón estoy partiendo de la presuposición de que Cristo no está llenando ese vacío, o no lo puede llenar. Entonces, como no estoy lleno, sino que estoy vacío, intento llenar ese vacío con el pecado, con la promesa ilusoria que me da el pecado de placer, de seguridad, de significado y todas esas cosas. Cada vez que nosotros pecamos, estamos diciendo que otra cosa, y no Cristo, es nuestro mayor tesoro. Ese es un poco lo que hay debajo de la superficie de nuestro pecado. En ese momento estamos dando un manifiesto. Cristo no es todo para mí.
y lo decimos con nuestro pecado. Entonces, intentamos llenar ese vacío. Ahora, ¿cuál es la clave en ese escenario para obedecer? Bueno, la clave para obedecer es dejar de enfocarme en cambiar mi comportamiento y comenzar a enfocarme en contemplar a Cristo. El cambio es consecuencia de apreciarlo a Él. Si yo me enfocara en Cristo, si tú te enfocaras en Cristo, si Cristo se convirtiera en tu mayor tesoro, en la perla de gran precio, en algo valiosísimo, en aquel que satisface todas las áreas de tu vida, entonces tu obediencia sería más llevadera. Ahí estaríamos en armonía con lo que dice el apóstol cuando dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de llevar. Si pudiéramos vivir como lo dice esa polera, ¿cierto? A veces andamos con una polera, pero necesitamos vivir eso. Cristo murió por mí, ahora vivo por Él. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 5 el apóstol Pablo. Entonces, el pecado es lo que uno hace, dijo John Piper, cuando el corazón no está satisfecho con Dios. Cuando tu corazón no está satisfecho con Dios, ¿sabe lo que hace? Peca. Pecamos porque no estamos satisfechos con Dios. La santificación es un proceso, es el proceso de encontrar más y más placer en el objeto correcto que es Cristo. Cada vez que tú te deleitas más en Cristo, te asombras más de Cristo, te llenas más de Cristo, tu santificación va progresando. Va progresando. De hecho, no por nada el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8 que el objetivo final de la santificación progresiva que Dios está llevando a cabo en nuestra vida es conformarnos a la imagen de su Hijo. Conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces Él es no solamente nuestro referente, sino que también nuestro objetivo, nuestra meta de vida es Cristo. Entonces necesitamos hallar más deleite en Él. Necesitamos, por lo tanto, escuchar el Evangelio todos los días, como dice Martín Lutero, porque todos los días lo olvidamos. Todos los días potencialmente estamos olvidando el Evangelio. ¿Amén? Todos los días. ¿De qué manera olvidamos el Evangelio? Bueno, de muchas maneras. Por ejemplo, perdiendo nuestra confianza en Dios, desesperándonos en la vida, buscando otros placeres y no a Cristo. Nos olvidamos del Evangelio. Tenemos, cierto, en nuestra mente, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, como dice el Salmo 16, pero todos los días tratamos de buscar esos placeres y esas delicias en otras cosas, y no en Cristo. Entonces, nuestra tendencia es olvidarnos del Evangelio, por lo tanto debemos recordar el Evangelio cada día. Una tarea práctica muy útil en nuestra vida es todos los días determinar en nuestra vida recordar el Evangelio, acordarnos de Cristo, acordarnos del Evangelio. Un cambio de perspectiva es lo que necesita nuestro corazón. Dice 1 Timoteo 1:5, el propósito de esta instrucción, le dice Pablo a Timoteo, es el amor. ¿Cuál es la idea de Pablo al escribir a Timoteo la primera carta? Bueno, sabemos, lo hemos dicho hartas veces porque estamos estudiando o predicando de la primera carta. El motivo de la carta de Pablo a Timoteo es que Timoteo y los hermanos de Éfeso sepan cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, toda la instrucción que hay en la carta a Timoteo tiene que ver con la iglesia, con el proceder en la iglesia, con el cómo hacer las cosas en la iglesia, ¿ya? Con el orden de la iglesia. Pero, subyacente a esa meta, dice Pablo que el propósito de su instrucción a Timoteo es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, no fingida, como dice la del 60. Pero el amor estaba en el corazón de Pablo cuando instruye a Timoteo. Pero no cualquier amor, sino que un amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera. Por eso que Pablo en Timoteo habla
de los falsos maestros, de la falsa doctrina, de la sana doctrina, del sano ministerio, del culto, de cómo proceder en las cosas, tantas cosas. ¿Por qué? Porque está enfocado a que los hermanos en Éfeso sean sanos de corazón, puros de corazón, que tengan una buena conciencia y que tengan una fe sincera, porque estas cosas van a hacer brotar en ellos un amor correcto hacia Dios. Cuando tú y yo pensamos en el cambio, ¿sí o no? Normalmente lo asociamos con alterar o modificar algún tipo de comportamiento. Cambiar conducta, ¿cierto? Hago lo malo, hago lo bueno. Pero bíblicamente hay un paso intermedio, ¿ya? Que generalmente se le denomina la renovación del entendimiento, como dice Pablo. ¿Ya? Hay que renovar nuestro entendimiento. Y en esa renovación de entendimiento que involucra el cambio bíblico, está esto, de cambiar nuestra motivación. Cambiar nuestras motivaciones. ¿Por qué? Porque no solamente el cambio involucra un cambio de conducta. No es dejar de hacer algo malo y hacer algo bueno, como lo hizo Jonás, por ejemplo, que finalmente igual fue a Nínive. Pero fue un cambio de conducta solamente, no cambió su corazón. Entonces, el cambio que Dios hace es hacer maravilloso el Evangelio, es un cambio de perspectiva de lo que es el Evangelio, es hacer atractivo a Cristo, es un cambio donde somos seducidos por la belleza de todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Es cuando nos cautivamos con el Evangelio, es cuando vivimos enamorados de Cristo, es cuando vivimos deleitándonos en Dios. Eso es un cambio verdadero. Y eso tú y yo necesitamos buscarlo delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios está buscando no es simplemente que deje de mirar la televisión de manera compulsiva, si tú eres un telemaníaco. Lo que Él está buscando es que mi corazón disfrute de su presencia mucho más que una película. ¿Me entiendes? Cuando Cristo sea más cautivante que cualquier otra cosa, voy a estar en la esfera de estar de alguna manera motivado para obedecer a Dios correctamente. Obedecer entonces es el resultado de amar. ¿Qué dice Juan 14:15? Ahí el versículo que hemos visto delante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O como dice la Nueva Biblia de las Américas, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Guardar los mandamientos bíblicamente es el resultado de amar a Cristo. Y esto es contrario a la idea que muchas veces tenemos, como hemos hablado muchas veces. Nosotros pensamos que Cristo está diciendo, mira, si me amas, entonces guarda mis mandamientos, pues. Es como le decimos a nuestro hijo, ¿cierto? Parece que no me amas, no me estás haciendo caso. ¿Ya? Entonces tienes que hacerme caso para demostrarme que me amas. No, Cristo no está diciendo, demuéstrame tu amor con obediencia. Está diciendo, si realmente tú me amas, entonces tú vas a tener una disposición de guardar mis mandamientos. Te vas a deleitar en mis mandamientos. Te vas a deleitar en mí. Está hablando de una motivación. ¿De qué es lo que me motiva? Hermano, no sé si usted ha pasado por eso. Usted se da cuenta, así como se da cuenta de sus hijos, se da cuenta usted mismo, usted misma, cuando está obedeciendo a Dios por amor. ¿Se da cuenta que es distinto a cuando usted obedece porque tiene que hacerlo? Hay una distinción en las dos. Y podemos resumirlo en una palabra: disfrute. Cuando usted obedece a Dios por amor, usted lo disfruta. Usted se alegra. Puede pasarle un tren por encima, pero usted está feliz porque está en obediencia al Señor y ama a Dios. Pero cuando no está en esa dinámica, va a pasar el tren por encima suyo y usted se va a quejar contra Dios, se va a resentir contra Dios, se va a hacer muchas cosas. ¿Entiende? Amar a Jesús no es lo mismo que obedecer a Jesús.
El amor es la motivación a la obediencia. Obedecer a Cristo no es lo mismo que amar a Cristo. Son dos cosas distintas. Una es el resultado de otra. Jesús dice que primero viene el amor, después la obediencia como resultado. Se puede perfectamente obedecer sin amar. Por ejemplo, los fariseos son el mejor ejemplo de esto, ¿cierto? Los fariseos, dice, Cristo mismo testificó que eran personas con un estándar moral a la vista de los hombres, obviamente, bastante apropiado. Ellos hacían un sinnúmero de cosas, como el Sermón del Monte lo dice, oraban, ayunaban, ¿qué más hacían? Oraban, ayunaban y daban limosna. Hacían lo correcto. Pero la motivación que ellos tenían era su propio amor, amor a sí mismo. Obedecer a Jesús es el efecto, es el resultado, es la consecuencia de amar a Jesús. Obedecer es el resultado de amar. Eso lo dice también o da testimonio de esto Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿De qué se trata esto de que los hombres son condenados? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué dice? Más las tinieblas que la luz. ¿Qué hicieron los hombres? La humanidad, esto está hablando de la humanidad. ¿Qué hizo la humanidad? Amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Aquí está el por qué. Porque sus obras eran malas. Ahora, aquí hay una implicación bien importante en el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no vienen a la luz la humanidad así tan libremente? Porque el ser humano tiene un prejuicio inserto en su corazón. Él no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, para que de alguna manera ellos no se vean, ni se sientan, ni asuman ser responsables delante de Dios. Porque ellos necesitan cambiar. El ser humano necesita salvación y necesita santificación. De hecho, la santificación es parte de la salvación. Pero el ser humano no viene a Cristo así como así. ¿Por qué? Porque el prejuicio, el preconcepto que tienen en su corazón es que la luz, primero, va a evidenciar su maldad y segundo, va a hacer que esa maldad sea reprendida y que les lleve a abandonar su vida de maldad, su vida de pecado. Y eso no quieren hacerlo. Por lo tanto, no aman la luz. Y como no aman la luz, no están motivados a obedecer a Dios. Por eso dice la Biblia que nadie busca a Dios. En esto consiste el amor, dijo el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, o a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el amor de Dios fue manifestado primero a nosotros, y de hecho nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aún el amor nuestro a Dios es motivado por el amor de Dios a nosotros. Pero el amor es puesto como el motivador principal para nuestra obediencia. Soy controlado por aquello que amo. Amén. Si amamos nuestra reputación, seremos controlados por la opinión de los demás. Si amamos nuestra imagen, seremos controlados por nuestra belleza. Si amamos el placer sexual, seremos controlados por la pornografía. Lo que amamos nos va a controlar. Va a controlar nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Amén. Aquello que nos controla es nuestro Dios, es nuestro amo. Amén. Es nuestro amo. Como vimos la otra vez, el caso de Ananías y Zafira, cuando deciden mentir a los apóstoles y entregan parte de su venta, digamos, que ellos querían hacer como que era toda, y el amor que ellos tenían en ese momento era amor a sí mismo, a la reputación, a lo que los demás pudieran decir de ellos. Estoy adelantado acá, pero atrasado acá.
Entonces eres esclavo de los placeres, los cuales te dejan adicto o sediento y vacío, o eres esclavo de Cristo, quien es capaz de llenarte de vida y darte verdadera libertad. Romanos capítulo 6 dice esto: o eres esclavo de la justicia o de la injusticia, o de tu pecado o de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre ser esclavo de uno y de otro? Bueno, que la esclavitud en el pecado te lleva a la miseria espiritual y a la muerte, al vacío espiritual. Pero la esclavitud de Cristo es vida y libertad, según las palabras de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todos tenemos un amo, todos somos controlados por aquello que más amamos. Es así. Todos somos controlados por lo que más amamos. Si alguien espiritual, y aquí hablamos de un nuevo poder, por lo tanto necesitamos un poder nuevo. Eso es lo que la inferencia que hacemos también. Debido a que nosotros estamos esclavizados muchas veces por el amor a nosotros mismos, por el pecado, entonces necesitamos un poder. No solamente una motivación para obedecer, sino que también un nuevo poder. Ser alguien espiritual no tiene que ver principalmente con lo que la persona hace, sino que tiene que ver con cómo la persona hace lo que hace. A veces pensamos que el que hace más cosas en la iglesia es el más espiritual. No es así. No es así. La espiritualidad no se mide por lo que tú haces o no haces. La espiritualidad de alguna manera está medida por la motivación que hay en tu corazón para hacer las cosas. ¿Entiendes? En Filipenses nos da cuenta de eso. Ahí los hermanos, había muchos hermanos haciendo cosas, pero Pablo nos da a pensar de que muchos de ellos pudieran estar haciendo las cosas por contienda, por vanagloria. Entonces, para Dios es más importante cómo obedeces que la obediencia en sí misma. A Dios le importa mucho más si obedeces con tus fuerzas o con las de Él. ¿Por qué? Porque para eso nos dejó su Espíritu Santo. Si el Espíritu fue puesto para eso, para hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Eso es lo que dice Gálatas 3:3. Pablo le dice a los Gálatas, habiendo empezado por el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? O sea, habiendo sido libertados por Cristo, ahora están tratando de seguir mandamientos de hombre para ganarse la confianza de Dios, la aprobación de Dios. No. Recordar que soy un pecador, descubrir mi pobreza espiritual, reconocer que no tengo las fuerzas dentro de mí para cambiar, no significa que debo dejar de hacer cosas. No, yo soy incapaz delante del Señor, soy incapaz. Reconozco mi pobreza espiritual, así que no voy a hacer nada. No, eso no quiere decir, ¿ya? No significa que no debo hacer cosas. Y solamente esperar que Dios me toque con una varita mágica y cambiar. No, Dios me hace responsable de hacer cosas. Recordar que soy un pecador, entonces descubrir, ahí se repite que no tengo la fuerza dentro de mí, no significa que no debo hacer cosas. Dice, no tenemos poder para cambiar lo que amamos. Esa es una verdad que está en la Biblia. No tenemos poder para cambiar lo que amamos. O si no, necesitaríamos un redentor. Y si Cristo nos salvó, no necesitaríamos un Espíritu Santo. ¿Me entiende? ¿Por qué Dios nos da un Salvador y un santificador? Un ayudador. Bueno, porque no tenemos fuerzas nosotros para cambiar. Reconocer que no tengo fuerzas para cambiar demanda de nosotros a ir a buscar fuerza. No en nosotros mismos, sino que en otro lado. Requiere que dependamos de quien puede dar esa fuerza. Ahora, ¿quién puede dar esa fuerza en nuestra vida para así realmente obedecer a Dios? El Señor. Efesios 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué es la obediencia? La obediencia es el resultado de recibir este nuevo poder. Es la habilidad para hacer lo que nunca jamás podrías haber hecho por tu propia fuerza. Es la consecuencia del obrar sobrenatural de Dios dentro de tu ser a través de la obra del Espíritu Santo. Una persona espiritual entonces no es el que hace cosas espirituales.
Una persona espiritual es la que está llena del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Se acuerda de este versículo? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, si no sean llenos del Espíritu. Aquí muchos ven solamente una prohibición a no embriagarse. No pasan de eso. No, hermano mío, no está el énfasis, no es una prohibición de no embriagarse, o de embriagarse, perdón. El énfasis aquí es ser llenos del Espíritu. Solamente ocupa un contraste el apóstol Pablo. Así como el que está embriagado, el que está borracho, está siendo controlado por el licor, por el vino en su mente, e incluso hace cosas que nunca haría sano y bueno, que nunca haría sobrio, dice cosas que nunca diría sobrio, tiene valor, es controlado por el vino en su mente. Asimismo, dice, el cristiano debe ser controlado por el Espíritu Santo. Está hablando de quién controla mi vida, mi propia pasión, mi propio corazón, o está siendo controlado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu no es recibir un poder especial para hablar en lenguas y cosas así. Ser lleno del Espíritu es vivir controlado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu implica desear lo que el Espíritu desea. ¿Qué desea el Espíritu? Bueno, Cristo dijo de esta manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El que está lleno del Espíritu Santo está inclinado hacia conocer y entender de la obra de Cristo y de Cristo mismo. Por lo tanto, estar lleno del Espíritu significa es que el Espíritu me muestre la gloria de Cristo, la gloria de la cruz, y que esa gloria produzca nuevos deseos y nuevos anhelos dentro de mí. ¿Por qué necesitamos estar llenos del Espíritu? Bueno, necesitamos el Espíritu porque no tenemos el poder para cambiar lo que deseamos. Usted no tiene el poder en sí mismo para cambiar lo que es el anhelo de su corazón. Necesita un poder superior, y este es el poder del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu es una influencia, es el control del Espíritu Santo sobre aquello que amo, que pienso y que hago, de tal forma que deseo la gloria de Dios, busco el reino de Dios y actúo en el poder de Dios. La obediencia cristiana entonces es un cambio de corazón, es un cambio de deseos, es una transformación sobrenatural y de nuestros afectos y anhelos más profundos. Esto es interesante, mire. ¿Qué debo hacer cuando no tengo ganas de obedecer? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer, mis hermanos. Primero, confesar nuestra frialdad. Confesar nuestra frialdad. Hermanos, cuando no queremos obedecer a Dios, primero, no es culpa de Dios. Asuma su responsabilidad. Entonces eso implica confesar nuestra frialdad. Señor, tú conoces mi corazón, usted no tiene para qué engañar a Dios. Usted puede engañarme a mí, podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Entonces, lo que nos queda únicamente es confesar nuestra frialdad a Dios. Segundo, pedirle a Dios que nos ayude. Amén. A veces le pedimos a Dios que nos ayude a hacer lo que Él tiene que hacer. No, hay cosas que Él tiene que hacer, que tú no puedes hacer. Tú no puedes cambiar tu corazón, por ejemplo. ¿Entiendes? Solamente Dios puede cambiar tu corazón. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Es ocupar todos los medios de gracia que Dios te proporciona para cambiar tu corazón. Hacerte responsable de eso. Tercero, meditar qué ha sucedido, por qué pequé, qué falló. Bueno, hemos visto, cuando pecamos es cuando se produce un vacío en nuestro corazón, en donde nosotros queremos llenarlo, no con Cristo, sino con nuestro pecado. ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba buscando cuando pequé? ¿Qué buscaba mi corazón cuando pequé? Una buena pregunta. Cuarto, exponer mi corazón al Evangelio. Todos los días debemos exponer nuestro corazón al Evangelio. No lo olviden, el Evangelio no es para los inconversos solamente. El Evangelio es para todos nosotros todos los días.
Todos los días. Como dijo Martín Lutero, ¿cierto? Necesitamos recordar el Evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Quinto, obedecer aunque me cueste. Ahora, este obedecer aunque me cueste no significa obedecer aunque no quiera, aunque pudiera implicarlo. Pero obedecer aunque me cueste significa que yo debo entender que la obediencia a Cristo tiene un resultado superior a la obediencia a mi propio interés. ¿Bien? Y dice, sí, en algunas ocasiones debemos obedecer aunque el deseo no esté presente y cuando la pasión por Cristo también parezca estar muy lejana. Pero por encima de todo debemos apropiarnos de las promesas de Cristo, las que Cristo compró, en la cruz por nosotros, de modo que vivamos conscientes que su divino poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir como Él espera. Tú debes usar los medios de gracia, aunque en el momento de obedecer no tengas el deseo de obedecer, sino una sola convicción. Amén. Por ejemplo, asistir a la iglesia. A veces seguramente nuestro cuerpo está tan cansado después de toda la semana de trabajo que simplemente queremos dormir más el día domingo. Pero ahí no está el deseo, ¿me entiende? Pero yo tengo una convicción de que en la iglesia, ¿cierto? Dios va a usar los medios de gracia proporcionados en ese culto para yo recibir de su gracia, de su aliento, de su dirección. Entonces necesito hacerlo por convicción, aunque no esté el deseo. Pero aún así, Dios va a usar aquello. Amén. Entonces, en definitiva, hermanos, ¿qué necesita entonces atesorar en su corazón para vencer la tentación? Bueno, necesitamos la conciencia del amor de Dios en Cristo, un conocimiento del propósito eterno de su gracia, un deleite en la sangre de Cristo y en su amor para morir por nosotros. Llene su corazón con un deleite de los privilegios ganados por la muerte de Cristo. Piense en la adopción que tenemos en Cristo. Piense en su justificación, en que Dios le ha aceptado a través de Cristo. Llene su corazón con pensamientos de la belleza, de la santidad, del don comprado por Cristo, el gran propósito. En el fondo ponga en su mente lo que dice Pablo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es agradable. Todo eso describe las bondades y virtudes de Cristo. Ponga en su mente a Cristo. En el momento de la tentación, el corazón equipado con tales riquezas tendrá en el curso ordinario de andar con Dios, grande paz y seguridad de las distracciones de las tentaciones. Hermanos, nuestra realidad todos los días es que somos tentados a abandonar permanentemente cada día el camino de Cristo, porque nuestro corazón muchas veces siente esos vacíos. Y en ese momento queremos llenar estos vacíos con nuestro pecado, olvidándonos de la gloriosa, majestuosa, ¿cierto? Persona y obra de Cristo. Todos los días debemos poner el Evangelio en nuestra conciencia y en nuestra mente. Y el Evangelio es el que nos va a mantener a flote. No olvide, obedecer superficialmente es muy fácil y lo hacemos siempre. Pero obedecer realmente a Cristo, como la Biblia nos enseña, amerita dos cosas. Una nueva motivación, que es el amor a Cristo, y un nuevo poder en nuestro corazón, que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor.